Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles te damos gracias, Señor, por mantenernos en victoria. Te damos gracias por mantenernos firmes, pero sobre todo confiados en usted y en su palabra. En esta hora, después de alabarlo, glorificarlo, pues tenemos el tiempo de predicación que usted nos ha dado. Sujeto a mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente la palabra de usted, Señor, se cumpla y caiga en buena tierra y que no regrese vacía, sino que se active esta palabra en cada hijo, en cada hija de esta casa apostólica, como de los pastores y pastoras bajo esta cobertura México en las naciones, y que ellos sepan que usted está con ellos y que debemos estar en ese mismo pensar, sentir y dirección y visión, que es de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, y de que todo vuelva a Dios. Y la gloria es para usted, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios por su presencia, de Dios y de ustedes, hijos, hijas, y pues le damos gracias porque Él nos ha mantenido firmes, inamovibles, incansables. Y el Señor, hoy en esta miércoles, el Señor quiere hablarnos de la fiesta de primicias. Generalmente nosotros debemos de saber que en la palabra de Dios está todo el consejo. En la palabra de Dios está la dirección. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Pero para que nosotros podamos caminar haciendo la voluntad de Dios y viajar y hacer los viajes misioneros y aparte equipar la obra de Dios, se necesitan recursos financieros. Pero nosotros, como Dios nos llamó a restaurar todas las cosas, dentro de ello es restaurar las primicias, la fiesta de primicias, porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo digo. Y para eso se necesita conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no solamente cumplir con mi primicia, sino que debo estar enfocado, debes estar enfocado, debes estar determinado, debes estar dispuesto, debes estar optimista, debes estar apasionado por Dios, debe ser enseñable por Dios, debe ser humilde, generoso, debe ser cristocéntrico, debemos ser bíblicos, debemos ser sumisos, debemos ser obedientes, amén, debemos ser justos, debemos ser leales, debemos ser fieles, debemos ser honestos, debemos ser prudentes, debemos ser mansos, debemos ser restaurados, debemos ser solidarios, debemos ser agradecidos con Dios, debemos ser sensibles, debemos ser pacientes y rectos para con nuestro Dios. Pero hoy el Señor quiere que seamos agradecidos. La fiesta de primicias es un agradecimiento. Es un agradecimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, que no tenemos con qué pagarle. Si tú escuchaste la alabanza, había una mujer de flujo de sangre que fue sanada después de padecer muchos años, que había un hombre leproso y que después de años de padecer fue sanado, y que hay muchos casos en la Biblia que Dios sanó, pero no fue al momento, sino fue en el tiempo perfecto de Dios, porque en el tiempo perfecto de Dios Él lo hace como Él quiere, porque hay gente que podría bendecir, porque ahora estamos hablando de bendición, de primicias, pero si Él te bendice y tú no estás preparado para ser bendecido, te vas a alejar de Dios en lugar de acercarte. En la cuestión de agradecer al Señor, tenemos mucho que agradecer al Señor. Yo tengo que agradecer mucho. Antes, como comentaban las hermanas, antes de ser alcanzado por Dios hace casi 3 décadas, tuve cerca de morir 7 veces. Cerca de morir 7 veces, pero no morí, sino que simplemente el Señor estaba probando mi fe, estaba probando mi corazón, estaba probando mi obediencia, estaba tratando conmigo porque me había llamado, pero yo me había resistido al Señor.
Y entonces la fiesta de primicias es un agradecimiento a Dios. ¿Quién no está agradecido? El hecho de respirar, el hecho de mirar, el hecho de oír, el hecho de caminar, el hecho de estar completo. Gloria a Dios. Pues es un milagro grande, son milagros grandes que a veces los pensamos tener en lo material y se nos olvida el mirar, el oír, el tener manos, el tener brazos, el tener salud, el poder acostarte y sin que nadie te moleste o te persiga. Tenemos mucho que agradecer a Dios. Entonces la fiesta de primicias es un acto profético de agradecimiento, pero está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 44:30. Vamos a ver. Ezequiel 44:30. ¿Sí? En el libro de Ezequiel, ¿sí? El libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, ¿verdad? El libro del profeta Ezequiel, en el Ezequiel 44:30, ustedes mismos con la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo van a leerlo y ustedes mismos van a constatar de lo que está escrito en la palabra. Como hemos dicho, la visión de la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, que si está escrito en la palabra de Dios, yo lo hablo, lo enseño y lo predico. Pero si no está escrito en la palabra de Dios, no lo puedo enseñar, ni hablar, ni predicar. Y si yo voy a predicar esto, es porque está aquí en la palabra de Dios. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Si se dan cuenta, para que repose la bendición en vuestras casas. Dice en el 30, y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Y las primicias de lo primero que llegue a tus manos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Entonces, todo lo que llegue a nuestras manos en este año 2024, que es año de expansión y conquista, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, para la casa apostólica, para las iglesias bajo cobertura, es activarnos en lo que Dios ha hecho. Y para tú ser expandido en la bendición, amén, para tener la provisión en abundancia. Este es un diseño bíblico de Dios para que tú y yo haya abundancia y repose la bendición en tu casa y en mi casa. Es decir, si nosotros obedecemos la palabra de Dios y obedecemos al Dios vivo que nos dejó su palabra escrita, va a haber, dice la palabra de Dios, para que repose la bendición en vuestras casas. Reposar es que va a estar ahí la bendición, ¿sí? Ahí va a estar en tu casa. No va a estar un rato, no va a estar un día, no va a estar una hora, no va a estar un mes, no va a estar 6 meses. Va a estar reposada, dice, la bendición en vuestras casas, para que repose la bendición en vuestras casas, ¿sí? Entonces, ¿quién no quiere bendición? Pues yo, con las dos, levanta las dos manos, ¿no? ¿Quién no quiere un milagro? Pues yo. Hay milagros financieros, hay milagros que pague tu casa. Dios puede hacer lo que le place, de acuerdo a su voluntad y dirección, siempre y cuando tú obedezcas su palabra. Entonces, primicias, en el caso de una iglesia que esté en el campo, en la sierra, en un pueblo donde los congregantes tienen, por ejemplo, ganado de borregos, de chivos, de vacas. En el caso de borregos, si en este año ese hermano nacieron de un grupo de 30 borregos, 5 borreguitos, los 5 son entregados a la casa de Dios, ¿sí? Los primeros 5. Si en el caso de que siembra maíz, la primera recogimiento de maíz, 1 tonelada, para allá, para la obra de Dios. Si en el caso de que tenga frijol, la primera saca de frijol va para el Señor.
En el caso de Naclisco, que venden flores, las primeras flores que se recojan a la casa del Señor. En el caso de la ciudad, si tú estás en una empresa, en un trabajo, la primera quincena, la primera semana, el primer mes, completito, como lo recibes al Señor, en un sobre. En el caso de mí, la primera venta que tengo, completa, en un sobre, al Señor. Esa es mi primicia. No le puedo quitar ni aumentar. No importa la cantidad, lo que importa es la obediencia a la palabra. Pero que va a haber bendición. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. Para que repose la bendición en vuestras casas. Este es un diseño de Dios. Amén. Y por eso el Señor quiere que esto se restaure en todas las iglesias bajo cobertura apostólica, porque nosotros hacemos lo que está escrito. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo hago, lo predico y lo enseño. Pero si no está, no lo puedo enseñar, ni predicar, ni hablar. ¿Sí así está, hija? Entonces, ¿por qué muchas iglesias no caminan en bendición? Porque no hacen los diseños de Dios y quieren hacer diseños de entretenimiento, de conciertos, de rifas, de congresos para recabar fondos para la obra de Dios. Pero eso ya es estar fuera del camino de Dios y de la voluntad y dirección de Dios. Eso es carne. Entonces nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Ahí lo dice. Ahora dice la palabra de Dios porque nos cuesta obedecer a Dios. Todos nos cuesta. Todos, soy el primero. A veces batallamos por nuestra bendición. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Samuel. En Primera de Samuel dice la palabra de Dios que vamos a ver ahorita. En Primera de Samuel 2:30. Dice la Escritura, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré, dice el Señor, que Él nos honrará al que lo honre al Señor. Y al que no honre al Señor, dice que será tenido en poco. ¿Sí? En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Porque yo honraré, escúchalo, porque yo honraré a los que me honran. 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 Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjate lo que significa honrar a Dios. Al honrar a Dios, Él nos honra. Pero si nosotros no honramos a Dios con nuestro agradecimiento, con nuestras primicias al Señor, nos va a tener en poco. Lo dice la palabra, no lo digo yo, está escrito aquí. Entonces, si está escrito aquí, el Señor no miente. Si está escrito aquí, yo lo obedezco y lo creo. Pero ahí está la lucha, ¿no? Porque si por ejemplo hay uno que gana, por ejemplo, 10,000, los 10,000 al Señor. Y dirá, ¿cómo todos mis 10,000? Los 10,000 es la primicia. Pero ahí está la lucha. Pero ahí está también la recompensa. El que obedece no será tenido en poco. Será honrado por nuestro Padre Celestial. Y nosotros lo hemos visto, que realmente la palabra de Dios es verdadera y se cumple. El que obedece a Dios. Yo he visto que los que honran al Señor con sus primicias en años pasados caminan en sobreabundancia. Amén. Y los demás caminan en calamidad, o a veces no tienen para comer. Y a veces yo le digo al Señor, ¿por qué? Porque me dice el Señor, no han aprendido a honrarme, no han aprendido a obedecerme, no han aprendido a creerle a mi palabra que yo la dejé escrita. Creerle, pero no solamente creerle, accionar. Porque si eso, dame un trabajo, pero estás dormido, no sales a buscarlo, pues tampoco. Entonces hay una parte que nos corresponde hacer. Entonces
todos los pastores y pastoras que honran al Señor y que nos honran a nosotros, hemos visto que caminan en sobreabundancia. Y Dios los lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, y los respalda. Pero sobre todo, los levanta. Porque hay un principio de bendición, hay un principio de victoria, hay un principio de autoridad, hay un principio de orden de autoridad. Porque siempre he dicho, si tú diezmas, tienes autoridad para hablar de que diezman. Porque tú te está yendo bien. Pero si tú no diezmas, tú no puedes hablar de que diezmen si tú no lo haces. Si tú das unas primicias, caminas en autoridad para hablar que Dios te sobreabunda y que llega la gracia de una forma, de otra forma, y el favor de Dios, y se te abren las puertas donde no habías pensado que Dios te iba a abrir puertas de bendición. Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Entonces, es un tiempo de agradecer al Señor. ¿Quién está agradecido? Yo no tendría que terminar mi lista de agradecimiento de todo este año que terminó 2023. Y ahora que estamos en este 2024, me atrevo a decir que caminaremos en lo que Dios ha hablado. En un año de expansión y conquista. No un año de tristeza o derrota, no. Un año de expansión y conquista. Entonces, hay que honrar, hay que agradecer, porque es un principio de agradecimiento a nuestro Dios. Porque Dios lo dejó escrito, ¿sí? Y por eso también el Señor quiere, porque esta palabra Dios nos ha dado al manto, a la casa apostólica desde hace años y siempre la hemos activado y querido. Proverbios 3:16. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:16. En Proverbios 3:16 dice la palabra de Dios. Largura de días están en su mano derecha. Largura de días están en su mano derecha. Proverbios 3:16. Largura de días están en su mano derecha. Y en su mano izquierda, riquezas y honra. Riquezas y honra. Riquezas y honra. Aparte de lo que la palabra que Dios nos ha hablado, que está escrita aquí. Y entonces, nosotros tenemos que ser cabeza, no cola. Nosotros tenemos que ser esa diferencia, pero aquí se trata de obedecer a Dios, aquí se trata de creerle a Dios, aquí se trata de arrebatar esas promesas y obedecerlas para que se desate y active lo que Dios ya tiene para mí. Amén. No a cualquiera. Es como aquí no puede predicar cualquiera igual, no puede cantar cualquiera, se necesita consagración, se necesita santidad, se necesita morir a uno mismo y se necesita todos los días en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, en los desiertos. Yo me aferro a la palabra, yo creo a la palabra y nunca volteo atrás, sino al contrario. Eso quiere decir que voy bien y que el enemigo busca muchas formas para que yo no siga avanzando. Pero hoy te dice el Señor que tu victoria ya está. Amén. Entonces, tenemos que creerle a la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Vamos a ver Éxodo 12:16. Éxodo 12:16. Éxodo capítulo 12, versículo 16. Éxodo, capítulo 12, versículo 16. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios. Éxodo, capítulo 12, versículo 36. Dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí? Éxodo, capítulo 12, 36. Dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. La primicia te da gracia ante tus enemigos. Escúchalo. La primicia te da gracia ante tus enemigos. Donde no pensaste que te iban a honrar Dios usando a tus enemigos, pues Dios usa a tus enemigos para que digan a mi hija que a Dios su primicia, a Dios le voy a dar esta casa, le voy a dar este carro. Sí, el Señor lo puede hacer. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad, estamos hablando cómo el Señor puede hacer las cosas como Él le place, como Él quiere, y a quien quiere, y con quien quiere, y cuando Él quiere.
porque Él es Dios. Naturalmente, si Él ve que tú eres agradecido con Dios, por eso el malo, el enemigo se molesta, y por eso ha hablado que cuando tú le das gracias a Dios, Él se siente celoso, Satanás. ¿Sí? Porque tú le das gracias a Dios por llegar a tu casa, tú le das gracias a Dios por ir a tu trabajo, tú le das gracias a Dios al regresar de tu trabajo, tú le das gracias a Dios por la comida, tú le das gracias a Dios por el vestido, tú le das gracias a Dios por mirar, tú le das gracias a Dios por tener unos brazos, tú le das gracias a Dios por tener unas manos, tú le das gracias a Dios por tener una familia, tú le das gracias a Dios por tener unos hijos, tú le das gracias a Dios por tener unos pastores que Dios te ha dado como autoridad, porque te ha dado unos apóstoles como autoridad para que el Espíritu Santo a través de ellos te guíe y te enseñe y levante tu ministerio y se desarrolle tu ministerio. Tú le das gracias por las pruebas, tú le das gracias por las luchas, tú le das gracias por las tribulaciones, tú le das gracias por los desiertos, tú le das gracias por todo y en todo, y entonces Satanás queda confundido en lugar de ser confundido tú. Por eso el Señor nos quiere decir hoy que nunca nos quejemos, que aunque a veces tú pienses que ya hasta ahí diste, no vas a morir. Es el principio de tu victoria para una nueva temporada de cielos abiertos. Entonces, aquí vemos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Es decir, que Dios les dijo a los egipcios, honren a mi pueblo. ¿Sí? Delante, ¿y quién eran los egipcios? Los enemigos de Dios, porque ellos servían y son de Faraón. ¿Sí? Entonces, por eso, el hallar gracia delante de Dios es obediencia a Dios. Por eso el enemigo lo que teme en el pueblo de Dios es que tú y yo seamos obedientes a Dios sin razonar, sin cuestionar. Ay, ¿yo por qué? Siempre porque yo. Pues porque Dios te va a honrar y bendecir. Pero no todos, solamente los que son agradecidos con Dios. Y por eso la primicia eso activa el favor de Dios en tu vida. Vamos a ver Éxodo 34, 26, 27. Adelante, Éxodo capítulo 34, versículo 26 al 27. ¿Sí? Éxodo capítulo 34, versículo 26 al 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender que cuando nosotros damos nuestra primicia a Dios, el Señor le agrada. Ve a Abel y Caín. Él dio una ofrenda. Abel y Caín. Dice que Abel escogió de lo mejor y lo más excelente a Dios. Pero dice que Caín escogió de lo peor, de lo cojo, de lo enfermo y de lo que no servía. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de entender que Dios siempre ve lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y que el Señor Jesucristo ve y pesa nuestro corazón, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios como en Levítico 23, del 9 al 10. En el libro de Levítico, capítulo 23, Levítico capítulo 23. Vamos a ver qué dice la palabra de ahí. En Levítico capítulo 23, versículo del 9 al 10. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 23, versículo 9 y 10. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla, por primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, se está hablando de una gavilla, se está hablando de una siembra. ¿Sí?
Se está hablando de primeros frutos, de una siega. Entonces, y se está hablando de la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies. Traeré sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Primeros frutos, ¿sí? Entonces, agradecer a Dios, si nosotros queremos al Señor agradecer, no terminaríamos de agradecerle. Para empezar, ni podríamos ni terminar de agradecerle, porque tantas cosas ha hecho por ti y por mí. Hay cosas que nos hemos dado cuenta y hay cosas que ni siquiera nos hemos percatado, porque Él nos ha librado quizás de un accidente, Él nos ha librado de un robo, Él nos ha librado de quizás de un asalto. De tantas cosas Él nos ha librado. Cuando tú estás dormida, yo estoy dormido. Es más, ¿cuánta gente ahorita quisiera tener un milagro de sanidad y quisiera dar todo su dinero que tiene? ¿Cuántos ricos y millonarios, entre comillas, del mundo están enfermos, tienen economía, tienen dinero del mundo, pero están en silla de ruedas? ¿Y cuánto no darían por tener un milagro? Entonces nosotros, Dios ha hecho muchos milagros. Dios va a seguir haciéndolos. Si tú necesitas un milagro financiero, si tú quieres un milagro de sanidad, si tú quieres un milagro de cancelación de deudas, si tú quieres un milagro en algo que para ti quizás es imposible, pero recuerda que Dios que tenemos es ilimitado, es soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el todopoderoso. Él lo puede hacer en un segundo, lo puede resolver. Amén. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que estar confiados, con fe, creyéndolo, firmes, íntegramente como Él lo pide, entregándole todas las áreas de nuestras vidas, nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestra economía. Todo lo tenemos que entregar a Dios, no cargarlo, para que de esa manera, el tenerlo en sus manos, Él va a poder obrar de acuerdo a su voluntad y dirección. Entonces, hay muchas cosas que agradecer. Y aquí dice una gavilla por primicia. O sea, una gavilla son muchos. Es como ir a comprar verduras y tú compras un manojo de rábanos, por ejemplo. No un rabanito, sino varios rabanitos en un manojo. Y entonces ahí estaban entregando, dice, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, de su primera cosecha. ¿Sí? Entonces, ¿quién no está agradecido con Dios? Yo tengo mucho que agradecer. No terminaría de agradecer. No terminaría. Y entonces, es una forma de agradecer al Señor. Es una forma de decir, Señor, te entrego esto que me has dado. Porque ¿cómo vamos a entregarle a Dios si no hemos recibido de Él? Siempre recuerda que no se trata de nuestro trabajo. Porque esto recibí del trabajo que estoy trabajando, por ejemplo, de este negocio que tengo, estoy recibiendo. No, recuerda que todo lo que tú recibes es porque Dios lo ha dado. Amén. A través del trabajo, a través de esa empresa, a través de ese negocio, a través de ese comercio, a través de ese taxi que tengas, etcétera, Él te está bendiciendo. Viene de Dios. Amén. Y si viene de Dios, el decir, Señor, me lo has dado, yo te lo devuelvo, te lo consagro, para que repose la bendición todo el año en mi casa. Bendición de todo. ¿Sí? Es como un seguro financiero, es como un seguro en la economía. Mientras la gente que no conoce a Dios, ellos tienen 2, 3 trabajos y están trabajando en los 3 trabajos y no les alcanza. Porque no, Jehová no edifica ese trabajo, porque no son hijos de Dios, porque ellos los hacen en la carne y en sus fuerzas, pero no viven con esa paz y con esa seguridad. Y en cambio, ¿cuántos no han testificado? Yo diezmo, por ejemplo, en los diezmos, ahorita hace primicias, y tiene 100 pesos y le dura hasta como si fueran 500 o más. Y a veces hay gente que no es cristiana, no es hijo de Dios, llega a la iglesia, recibe a Cristo y empieza a Dios a obrar en él, y él reconoce que antes llegaba el dinero y se le iba como el agua. Y ahora que es cristiano, llega el dinero y se detiene, y se aumenta, y se multiplica. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. Él es fiel y verdadero. Hoy es más que tiempo de agradecer al Señor con tus primicias.
de corazón, voluntario, porque siempre el Señor lo habló, que hay que enseñarlo y debe ser conforme a lo que está escrito. Si dice la palabra que tengo que entregar mi primicia, lo tengo que hacer, enseñar, predicar y ser el ejemplo para que los demás lo hagan, pero siempre es voluntario. No es porque o lo das o lo no, aquí siempre es voluntario. ¿Tú cómo quieres vivir? Esa sería la pregunta. ¿Qué quieres tener, siervo? ¿Qué quieres tener, sierva? Depende de ti, porque cada decisión, cada acto de honra a Dios, Él te va a honrar. ¿Tú crees que a veces cuando nosotros estamos pasando pruebas de salud y que a veces no ni siquiera te puedes parar y dices, Señor, te voy a servir, ahí me vas a sanar cuando esté predicando? Y así sucede. Porque son pruebas que Dios permite. A ver, pues qué caso tiene servir cuando está descansado, cuando está con tiempo, cuando está color de rosa, no hay pruebas, no se está hundiendo nadie, pues ahí viene. Pero ya cuando está pasando de todo, ahí es donde viene, a ver qué hace mi siervo, a ver qué hace mi sierva. Pues se vuelve al mundo, me da la espalda. Sí. Ahí es donde solo los valientes avanzan. Por eso el Señor te dice hoy, no te desemboques, determínate a vencer. Amén. No le hagas caso al enemigo, pon las cosas en las manos de Dios. Amén. Él quiere probar tu fe. Y el agradecimiento de premisas a Dios es un acto de fe, es un acto de amor. Es un acto de dar al que nos ha dado sobreabundancia, en salud, en libertad, en felicidad, en alegría. Y en todo, como decía el apóstol Pablo, estoy contento. Porque el estar contento delante de Dios significa que lo que pases y lo que estés pasando va a ser un tiempo, va a ser unos días, va a ser unos meses, no va a ser eterno. Las pruebas son temporales. Por eso cuando vas a la escuela te hacen una prueba para pasar de grado. Es temporal. Ya después, ya pasó la prueba, ya está en otro salón, ya no está en otro grado. Igual en Dios. Por eso Él no nos confía un ministerio, dones, si Él ve, a este le doy una iglesia a la sierra. No está apto para servirme, todavía está carnal. Quiere tener todavía su un pie allá en las fiestas del mundo y quiere servirme. No se puede. Tenemos que entregarle todo al Señor. Entonces, el Señor quiere que tengas esa disposición de agradarle al Señor, que le agradezcamos al Señor de tantas cosas que Él nos ha dado. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20 dice la palabra de Dios. Nosotros predicamos para multitudes, para millones de almas. ¿Sí? Con la misma actitud, sea uno, sea un millón, o miles, o cientos, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:20, 1 Corintios 15:20, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, si nuestro Señor Jesucristo resucitó, y Él vive y Él existe, Él nos ve todo lo que hacemos delante de su trono, delante del trono de la gracia. Por eso les digo, pasen, entreguen su primicia, pasen al frente y entreguen su primicia en el trono de la gracia, para recibir no solamente oportuno socorro, sino bendición. Y que la bendición repose sobre ti, sobre tu casa y tus generaciones, de economía, de salud, amén, de victoria, de fe, de esperanza, porque Dios es fiel. Y Dios se entregó por ti y por mí como ofrenda, como primicia. Él murió por ti y por mí en la cruz. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. El Señor Jesús se agradó en entregarse a sí mismo por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto no tenemos que agradecerle? La gente que no conoce a Dios, ellos dicen y acusan. Si Dios me amara, ¿por qué estoy así?
Está así porque dejó a Dios fuera de su casa, de su hogar, de su vida, de su corazón. Está así. ¿Sí? Pero no tiene nada el Señor no le ha hecho nada. Más bien el Señor fue a la cruz y aunque sea ignorante que Dios fue a la cruz, sea ignorante ese hombre o esa mujer, cuando llega a Cristo reconocen que fallaron a Dios. Amén. Que estaban acusando a Dios de su enfermedad, que estaban acusando a Dios de su situación, que estaban acusando a Dios de por qué le fue mal en el trabajo, en el matrimonio, etcétera, porque nunca le consultaron a Dios. Y si tú no consultas a Dios, dice la palabra de Dios que está bien clara, sin Dios nada podemos hacer, sin Dios nada somos. Y sin Dios, si sin Dios nada soy, ni nada podemos hacer, entonces ¿qué hacemos? Hay que arrastrar esta chuletota, como dice el apóstol María, y acercarme a Dios para que Él se acerque a mí y me perdone y tenga misericordia y me ayude a salir de todo lo que Dios permite para mi crecimiento. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser determinados, como iniciamos el mensaje de la predicación de hoy. Fiesta de primicias, que es un acto de agradecimiento al Señor Dios Todopoderoso Jesucristo. Ahora vamos a ver en Éxodo 22, 29, 30. Éxodo, capítulo 22. Éxodo, capítulo 22. Vamos a ver qué dice la palabra de Cristo, de nuestro Dios. Éxodo 22. Éxodo, capítulo 22, versículo 29 al 30. Dice la palabra de Dios: no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. ¿Sí así dice o no? Sí. Éxodo 22, capítulo 22, versículo 29, 30. Nos está hablando de algo que la iglesia de Dios a veces cuando va aprendiendo en el camino de Dios se le olvida esto. Cobra su quincena, por ejemplo, de 1,000 pesos y dice, pues esto es del Señor, 100 pesos. Y no se los entrega al Señor, ahí los tiene allá en su libro, en su monedero, en su cartera, en su bolsa, ahí están aguardados. Pero ¿para qué lo detiene si ya no es mío? Yo, por ejemplo, llega aquí, estas ventas, esto es del Señor. Se lo entrego al Señor porque lo necesita su obra. ¿Para qué lo tengo si ya ni es mío? A no ser que el enemigo te diga, ay, nomás gástate de los 100, ay, 20 pesos. Pero pues ya el enemigo te está tentando. Por eso por aquí llega, lo aparto, lo entrego, Señor, a tu alfolí. La primicia igual, dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Entonces, Dios pone el querer como el hacer, pero muchos nos han dicho, es que no sabía yo de esto, no me habían enseñado de esto. Pues precisamente por eso Dios te está enseñando hoy que está escrito en su palabra y que tenemos que obedecer por amor y voluntario al Señor para que Él nos honre y repose la bendición en nuestra casa y en tu casa. Amén. Ahí va a decidir cada uno si sí la quiere recibir o no quiere recibir esa bendición que repose sobre su casa. Ahí está, por eso la palabra de Dios es bien clara, directa y transparente, pero no todos la reciben, no todos la obedecen, no todos la quieren. Mejor quieren otras cosas del mundo y no la palabra, pero hay una condición: pero si me obedeces, pero si haces esto, pero si te santificas, pero si eres fiel hasta la muerte, entonces hay una recompensa. Si yo le doy a mi primicia al Señor, hay una recompensa muy grande, reposará la bendición en mi casa. Pero dice el Señor, no la demores, no la detengas. Si ya la tienes, entrégala al Señor. Digas, ay, mejor después. ¿Qué tal si no estamos? Ya nos llevó el Señor y se quedó ahí. La obra de Dios requiere finanzas, viajes misioneros, evangelismo, internet, críticos, luz, tantas cosas que tiene. Y ahí es donde se emplea todo eso para la obra del Señor. Pero dice el Señor que todos los que también sembramos en la obra,
Dice el Señor que nunca quedaremos sin recompensa. Dios nos recompensará grandemente y abundantemente. Pero siempre he dicho que en la iglesia, los que la obedecen y lo hacen, siempre caminan de bendición tras bendición. Y hay gente que no, porque cuestiona, porque razona, porque intenta sobornar a Dios. Ay, porque yo y porque esto. Pues ahí se queda y el enemigo les roba todo. Y si no le entregan a Dios su primicia, se la entregan al diablo. Así es. El chiste es que la entregan. Y el Señor te quiere decir, oye, ¿a quién se la vas a entregar? ¿A Cristo, tu Dios, tu Salvador? ¿O se la quieres entregar a Satanás? Hay mucha gente que llega a Cristo y que Dios en una campaña recibió la palabra. Es un borracho y recibió la palabra y ya ahora es hijo de Dios, pero cuando viene a Cristo, da un paso a la iglesia y da un paso a la cantina. Da un paso a la iglesia y da 3 pasos a la borrachera. Y entonces, mientras está titubeando, ya va a entregar su primicia a Dios y dice, mejor no. Y ya lo invitan por allá, vente a echarte una. Y ya se le fue a entregar su primicia al diablo. Entonces, esa es la lucha diaria. Por eso el Señor nos dice, oye, es tiempo de entregar tu primicia. ¿Cuántos meses? Este mes de enero, febrero y marzo. Porque hay muchos que pueden ser que no tengan ni trabajo ahorita, pero dicen, en febrero ya tengo trabajo. Ahí está mi primicia que recibí completa. En un sobre, ahí está, Señor. Pues va a recibir la bendición que va a reposar todo el tiempo en su casa. Es decir, por largo tiempo. Entonces, ¿quién lo dice? No demorarás la primicia. ¿Quién lo dice? Dios. No lo digo yo. Lo está diciendo su palabra bendita. No demoremos nuestras bendiciones. Si nosotros no se las damos a Dios, ¿quién es el perjudicado? Nosotros. Porque el dueño del oro y de la plata, ¿quién es? Es Dios. Y porque Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero Dios diseñó el diseño de primicias, de diezmos y ofrendas, para ser bendecidos nosotros, para probar nuestro corazón y nuestra obediencia y sujeción a Él. También nuestra primicia es un acto de adoración a Dios. No solamente un acto de agradecimiento, es un acto de adoración a Dios, nuestra primicia. Amén. Jesús se entregó por ti y por mí en la cruz, como un acto de obediencia y sujeción a Dios. Y nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, con mente de Cristo, con mente de reino, con manto de riquezas que hubo sobre Ezequías, que hubo sobre Job, y que en Proverbios 3:16 dice que nuestro Dios, en su mano derecha hay largura de días, y en su mano izquierda hay riquezas y honra. Imagínate, cuando tú le das la primicia, ¿qué no se activa a tu favor? Bendición, gracia, inteligencia. Y hay gente que te dice, ¿sabes qué? No sé qué tienes, pero el Señor me dijo que te dé esto. Y tú dices, ¡ay, yo! ¡Sí, tú! Pero no es porque uno esté tan guapo, que se lo merezca o se lo gane, sino porque Dios ordenó que te fueran a bendecir hasta tu casa, tu trabajo, y que tú hasta quedaste llorando, porque a veces yo lo he pasado. Dije, Señor, y me dice, Señor, sí, esto es para ti. Ya rompe esa mentalidad de mendigo, ya rompe esa mentalidad de limosnero, ya rompe esa mentalidad de pordiosero. Ahora es hijo o hija de Dios. Hay una lucha también ahí. Pero hoy nos dice el Señor que Él te ama, te amó primero, se entregó así como ofrenda, y como primicia Dios se entregó por ti y por mí en la cruz. Y por eso ahora el Señor quiere que ya nosotros quitemos eso de nuestro corazón y de nuestra mente. No es porque no lo merezcamos, es porque Él pagó en la cruz, y eso nos ha hecho reyes y sacerdotes, hijos e hijas de Dios. Entonces no se trata de nuestros méritos, se trata de los méritos del Señor. Y ahora vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo 23:19. Ahí mismo, pero vamos a ver el versículo 19. Éxodo capítulo 23, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová.
tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Fíjate lo que dice en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Lo está diciendo el Señor. ¿A dónde ir a entregarla? ¿A la casa de Miguelito? ¿A la casa de Chanita? ¿A la casa de Tiburcio? ¿A la casa de Pascasio? No, a la casa de Jehová. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Ajá, a la casa de Jehová, tu Dios. Ahí está. ¿Sí? Y luego dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? Entonces, está tremendo, ¿verdad? Entonces, hay una dirección para entregar nuestra primicia. Ir a la casa de Jehová, al trono de la gracia de Dios. Porque sabemos que nuestro Dios es fiel y verdadero. Y sabemos que lo que Él habla en su palabra, Él respalda su palabra. Él no va a respaldar otra cosa. Lo que Él habló y dejó aquí, si nosotros lo creemos, lo hacemos, si se lo entregamos a Dios, Él va a respaldar con lo que Él dice. Por ejemplo, los diezmos, dice, traer todos los diezmos al alfolí. Y probarme ahora, dice el Señor, probarme. Y os abriré la ventana de los cielos. Y habrá sobreabundancia. ¿Sí? Él nos dice probar al Señor. Cuando nosotros también traemos nuestro acto de adoración y de agradecimiento a Dios, nuestra primicia, a la casa de Jehová, al trono de la gracia, hay oportuno socorro, hay multiplicación de bienes, de riquezas, de favor, de honra, pero sobre todo vamos a ser esos hijos funcionales que hablamos y decimos que somos hijos de Dios y que tenemos en abundancia. Porque a veces la religión que no enseñan el evangelio del reino, la palabra de Dios, son cristianos, pero se andan entre ellos, hermanita, ¿no tendrás una tacita de azúcar para endulzar mi café? No tiene ni una cucharada, ni un poco de azúcar. Anda de limosneras, limosneros. Y hablan de un Dios poderoso, pero sus hechos niegan al Señor, porque no les enseñan la palabra. Pero no, Dios nos ha dado una restauración completa. Entonces, ¿a dónde van a ir las primicias? Traerlas a la casa de Jehová. Entonces, hay una dirección. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Éxodo 34, 26 ahora. Adelante. Éxodo 34, 26. Éxodo 34, 26. Éxodo 34, 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevaráis a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito ni la leche de su madre. Nos está hablando la misma palabra de Dios, pero en otro capítulo de la Biblia, del mismo Éxodo. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está hablando hoy, iglesia mía, hijo mío, hija mía, siervo mío, sierva mía. Haz tu acto de agradecimiento, tu acto de honra y de adoración a Dios por medio de tu primicia. Entregarla al Señor voluntariamente, en amor y por amor y obediencia a nuestro Dios, a la casa de Jehová, para que repose, ¿qué? La bendición. ¿Quién no quiere bendición? Hoy estamos hablando de bendición. Porque cuando decimos vamos a ayunar, dicen no, yo quiero bendición, pura bendición. Pero el Señor hoy quiere y nos está hablando de que para ser prósperos y para hacer que la bendición repose en tu casa y en mi casa, Él dejó un diseño escrito en su palabra. Entregar nuestra primicia para que se active y se desate lo que Él habla en su palabra, que nos va a honrar cuando nosotros lo honremos. ¿Y qué significa? ¿Te imaginas que Dios te honre? Es algo tan tremendo, inexplicable, como Dios honra tu obediencia y mi obediencia, pero más que nada como un acto de amor,
como un acto de agradecimiento. Pero no todos reciben eso, porque solamente los que son obedientes sin cuestionar a Dios dicen: Señor, me has dado esto, ahí te va, obedezco. Tú vas a hacer lo que dice tu palabra, porque el Señor no miente. ¿Sí? Vamos a ver en Números. Vamos a ver en Números 16, 19. Vamos a ver. En Números 16, 19. Dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Sí? Cuando nosotros obedecemos a Dios, si todos obedecen a Dios, la gloria de Jehová reposa sobre la casa de Dios. No solamente aquí en la iglesia, sino también en tu casa. Por eso, si se dan cuenta, en una familia donde son 10 y los 10 son cristianos, hay paz, amén, hay bendición, gloria a Dios, hay unidad, santo, hay acuerdo. Y aunque haya diferencias por pensamientos, pero hay perdón y hay reconciliación. Amén. Y en una casa donde hay 10 de personas, pero más de uno de ellos es cristiano, es un borreguito medio de chivos o chivas. Es una de luchas constantes, que vas a ir a Dios. Ay, que vas a ir ahí, nomás te lavan el cerebro. Que voy a servirle a Dios, hoy es 1 de enero. Ay, vete aquí, en una fiesta del mundo. Y hay una lucha constante y férrea. Sí. Pero así es como se va venciendo. Así es. ¿Sí? Entonces, el Señor te está enseñando hoy, me está enseñando que esto tenemos que hacer porque lo dice la palabra, no porque lo digo amén, yo. Lo dice la Escritura, la palabra bendita de Dios. Gloria el diseño de las primicias. Es un diseño que Dios estableció, estipuló, legisló, acordó, amén, decretó y escribió para que tú y yo, por amor, obedezcamos. Si nosotros le obedecemos, pues Él va a decir: mi Hijo amado. Dice que cuando Jesús se bautizó, el Señor, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo en forma de paloma, dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Dios les decía a Jesús. Imagínate cuando nosotros obedecemos a Dios, dice: ay, mi Hijo amado, ya entendió que todo lo que le di yo se lo di y ahora Él me lo devuelve. Pues ahora le voy a multiplicar para que vea que yo soy Dios y yo respaldo mi palabra. Amén. Pero ¿cuántos dicen? Ahí viene el Señor mandándonos, diciéndonos en amor: entrégame esto. No, Señor, ay, más después. Ay, ni tengo, ay, ni siquiera tengo para comer. Pero que después va y hasta le entrega al diablo su diezmo, su primicia, y le salió peor porque ese no le va a dar nada. Y Dios sí te multiplica. Así es. Entonces, el Señor nos está hablando hoy de que el diseño de primicias es para la casa de Jehová. Es para ser honrado por Dios, ser yo honrado por Dios y repose la bendición en mi casa, en tu casa. Pero dice la palabra de Dios que vamos a ver en Éxodo 23, 19, ya leímos, Levítico 23, 19, 17. ¿Cuál? Levítico 23, 17. Acuérdense que es la palabra de Dios la que estamos hablando, no es mi palabra. ¿Sí? Ajá. En Levítico, capítulo 23, versículo 17. Levítico, capítulo 23, versículo 17. Levítico, capítulo 23, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 23 versículo 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de entregar nuestra primicia. Puede ser fruto, puede ser en semillas, puede ser en dinero,
Puede ser hay gente que dice, yo me dieron en el trabajo 5 despensas, ¿sí? Pues las 5 despensas se las entrego a la casa de Jehová, ahí están. Es que a mí me regalaron esta estufa, pues yo la entrego para la casa de Jehová. Es que a mí me regalaron este refrigerador y tengo uno ya en casa, yo lo doy al Señor nuevecito, pero nuevo. No vas a usarlo y después lo entregas a Jehová. Se pierde la gracia, se pierde el favor. Porque ahí estamos sabiendo, aunque no se habla de primicias, pero se habla de ofrendas, como Abel escogió de lo mejor, de lo excelente, de lo más bueno, de lo más excelente al Señor. Y dice que Dios vio a Abel. Sí, ay, Abel, tú sí me amas, me estás dando lo mejor. Y luego llega Caín. No, pues eso está bueno. No, esto no. Eso está medio bueno. No, este que ya está seco. O este que está ya dañado. O este que ya está cojo, enfermo. Y ahí van a acabar. Ni siquiera lo volteó. ¿Y qué dice? Que el semblante de Caín decayó. Se puso amarillento. Y entonces, nosotros, el Señor nos pesa nuestros corazones. Porque hay mucha gente que dice, no tengo para darle a Dios. Ah, pero se tiene para su antena parabólica. Ah, es que no tengo para diezmar. Ah, pero se compra su pantallota de tele. Es que no tengo para dar una diezmo para el Señor. Ah, pero sí tiene para su colchón nuevo para dormir bien. Y no está mal, pero primero hay que darle al Señor lo que le pertenece al Señor. Por eso dice el Señor, no demores en entregar tu primicia. No demores en entregar tu diezmo. No demores en entregar tu ofrenda, porque Satanás lo sabe y Satanás te la va a arrebatar de cualquier forma. Entonces, para que no suceda, llega lo que me da Dios, primicia, todo al Señor inmediato. Llega del trabajo mi primer salario, ahí va rápido para el Señor. Pero si yo lo tengo ahí, ¿para qué lo caliento si ya no es mío? Es más, el enemigo te está tentando, gástatelo. Ay, no lo entregues. Ay, te vas a quedar sin dinero. ¡Ay, te va a hacer falta! ¿Cuántas listas de mentiras nos lanza el enemigo? Te digo porque nosotros pasamos hace años. Pero ahora sabemos cómo el enemigo opera. Por eso nosotros no debemos de demorar. Hacerlo en amor. El tiempo exacto y perfecto de Dios. Porque este es un año 2024 de expansión y de conquista. Y de caminar en todas las áreas de nuestra vida, en victoria. Ya no es tiempo de estar jugando. Ay, ¿se lo doy al Señor o no? Ah, es que ni lo va a necesitar. Ay, mejor yo me lo gasto por allá. Pues si no se lo das a Dios, al Todopoderoso Cristo, se lo vas a dar al diablo. Pero alguno de los dos se los vas a dar. Entonces el Señor te dice, si tú eres mi hijo, entrégame tu primicia. Si tú eres mi hijo, si tú eres mi hijo y eres pastor y pastora, entrega tu primicia a la casa apostólica para que se desate y active la bendición desde la cabeza, que es Cristo, pasando por los apóstoles y hasta los pastores y hasta las ovejas chiquitas y grandes, menos las mañosas. Bueno, los hijos, hijas que son obedientes siempre caminarán en bendición. Por eso vemos que hay una diferencia tan grande en la iglesia y hay una guerra en la iglesia entre trigo y cizaña. El trigo siempre permanecerá en bendición por su obediencia. Y la cizaña, aunque cante, aunque adore, aunque alabe, permanecerá en derrota porque no es de Dios, no permanece. Pero el Señor te dice hoy, para que permanezca mi bendición en tu casa y repose la bendición en tu casa, en tu familia, en tus bienes y todo, necesitas entregar por amor y en amor, voluntariamente tu primicia, para que yo te honre, porque tú me has honrado. Porque Dios es fiel y verdadero. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy y que esta palabra cumpla el propósito para el cual nos las ha dado. Aplaude al Señor, denle un aplauso al Señor. Honra al Señor con tus ofrendas, con tus diezmos, tus primicias. Y verás que Él es fiel y verdadero. Amén. Paz de Cristo. Amén.